Imagina abrir los ojos y no poder moverte. Intentas hablar. Intentas respirar más fuerte. Intentas levantar un dedo, pero tu cuerpo no responde. Escuchas a la gente a tu alrededor. Escuchas sus voces. Alguien está llorando. Otro susurra una oración. Y entonces oyes algo que te hiela la sangre. Ha muerto. Pero tú sigues consciente. Sigues escuchándolo todo. Sigues sintiendo todo. Solo hay un problema. Tu cuerpo está completamente paralizado. Bienvenido a Crazy World Facts, el lugar donde exploramos los misterios más inquietantes del mundo real. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno médico que durante siglos provocó uno de los miedos más profundos de la humanidad. Un estado tan extraño que ha hecho que personas fueran declaradas muertas, cuando en realidad todavía estaban vivas. Ese fenómeno se llama catalepsia. Y la historia detrás de este trastorno es mucho más perturbadora de lo que imaginas. ¿Qué es realmente la catalepsia? La catalepsia es un estado neurológico extremadamente raro. Cuando ocurre, el cuerpo entra en una especie de bloqueo total. Los músculos se vuelven rígidos, la respiración se ralentiza. El pulso puede volverse tan débil que apenas se detecta y la persona queda completamente inmóvil. A simple vista, parece un cadáver. Durante siglos, los médicos no tenían tecnología suficiente para diferenciar entre una muerte real y un estado de catalepsia. Y eso provocó situaciones verdaderamente aterradoras, porque una persona en ese estado podía parecer completamente muerta, sin moverse, sin reaccionar, sin responder a estímulos. Pero en algunos casos, seguía consciente. Imagina estar atrapado dentro de tu propio cuerpo, sin poder moverte, sin poder hablar, sin poder avisar a nadie de que sigues vivo. El miedo al entierro prematuro. En el siglo XVIII y XIX, este miedo se volvió tan real que se convirtió en una auténtica obsesión social. La gente tenía terror a ser enterrada viva. No era paranoia, había ocurrido muchas veces. En aquella época, los médicos confirmaban la muerte con métodos muy básicos. Miraban si había pulso, comprobaban la respiración y poco más. Pero una persona en estado de catalepsia podía engañar fácilmente a esos métodos. El resultado era que algunos funerales comenzaban demasiado pronto. Existen registros históricos de ataúdes encontrados con marcas de uñas en el interior, arañazos en la madera, posiciones del cuerpo completamente diferentes a las originales. En algunos casos los cuerpos aparecían girados o desplazados dentro del ataúd, como si la persona hubiera despertado demasiado tarde. El miedo llegó a tal nivel que comenzaron a inventarse soluciones. A finales del siglo XIX, se empezaron a fabricar ataúdes de seguridad. Algunos tenían campanas conectadas a una cuerda dentro del ataúd. Si la persona despertaba, podía tirar de la cuerda y la campana sonaría en la superficie. Otros modelos incluían tubos de ventilación, incluso mecanismos para abrir la tapa desde dentro. Hoy puede parecer exagerado, pero en aquella época era un miedo completamente real. Casos reales que cambiaron la medicina. Uno de los casos más famosos ocurrió en Inglaterra en el siglo XVII. Una mujer llamada Anne Green fue condenada a muerte. Tras la ejecución, su cuerpo fue entregado a médicos para estudiar anatomía. Pero cuando comenzaron a examinarla, ocurrió algo inesperado. Su pecho empezó a moverse. La respiración volvió y Anne Green despertó. Lo que parecía una muerte segura resultó no serlo. Sobrevivió y vivió durante años después de aquel incidente. Este caso provocó que los médicos comenzaran a cuestionar cómo confirmaban la muerte. La ciencia moderna ha descubierto que la catalepsia está relacionada con el sistema nervioso. Puede aparecer en personas con trastornos neurológicos, epilepsia, Parkinson, narcolepsia o algunos trastornos psicológicos extremos. Durante un episodio de catalepsia, el cerebro puede mantener la conciencia mientras bloquea el movimiento muscular. Es como si el cuerpo se quedara congelado, mientras la mente sigue despierta. Este fenómeno tiene similitudes con otro estado muy conocido, la parálisis del sueño. Pero la catalepsia puede durar mucho más tiempo.
En algunos casos, horas, incluso días. Lo más inquietante de la catalepsia no es solo la inmovilidad, es el nivel de conciencia. Algunos pacientes que han salido de estos episodios describen experiencias muy perturbadoras. Escuchaban a las personas que estaban a su alrededor, percibían conversaciones, sentían que intentaban mover el cuerpo, pero no podían, como si estuvieran encerrados dentro de sí mismos. ¿Podría seguir ocurriendo hoy? Hoy la medicina dispone de herramientas mucho más avanzadas: electrocardiogramas, monitores cerebrales, equipos de diagnóstico muy precisos. Por eso los errores de diagnóstico son extremadamente raros. Pero el fenómeno en sí no ha desaparecido. Los estados catatónicos y de catalepsia siguen registrándose en hospitales. La diferencia es que ahora los médicos saben reconocerlos mejor. Un misterio que aún fascina a la ciencia. La catalepsia plantea una pregunta muy interesante para los científicos. ¿Cómo puede el cerebro mantener la conciencia mientras bloquea completamente el cuerpo? Entender este fenómeno podría ayudar a comprender mejor cómo funciona la relación entre mente y cuerpo. Algo que la ciencia todavía está intentando descifrar. Piensa en esto. Ahora imagina por un momento que despiertas y no puedes moverte, no puedes hablar, no puedes avisar a nadie, pero escuchas todo lo que ocurre a tu alrededor. Es uno de los escenarios más aterradores que puede imaginar la mente humana. Y sin embargo, es algo que ha ocurrido realmente. Antes de seguir, si te interesan los misterios reales, los fenómenos inexplicables y las historias que parecen sacadas de una película, suscríbete a Crazy World Facts, porque el mundo está lleno de historias reales que parecen imposibles. Y aquí exploramos algunas de las más sorprendentes. La catalepsia es uno de esos fenómenos que nos recuerda algo inquietante, que incluso hoy no entendemos completamente el cerebro humano. Un estado en el que el cuerpo parece muerto, pero la mente sigue viva. Y aunque hoy los avances médicos hacen que los errores sean extremadamente raros, la historia nos recuerda algo importante. Durante siglos, la línea entre la vida y la muerte no siempre estuvo clara. Y en algunos casos, esa línea se cruzó demasiado pronto. Esto ha sido Crazy World Facts, un lugar donde exploramos los misterios más fascinantes del mundo. Y recuerda, la realidad a veces puede ser más inquietante que cualquier ficción. Nos vemos en el próximo vídeo.